Hola a todos, buenos días. En nombre de Legrand Beticino Chile quiero darles la más cordial bienvenida al último webinar de esta especialidad, de este ciclo de webinars de protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y también soy Product Manager de Legrand acá en Chile. Y bueno, voy a estar acompañándolos el día de hoy como la relatora de este último webinar, de este último tema, que para mí es súper interesante, un tema que no muchos conocen, así que bueno, súper contenta de poder estar aquí, compartir con ustedes en este último día, en este último webinar de este ciclo. Veo nombres ahí que nos han acompañado durante todas estas 5 semanas, así que bueno, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y estar con nosotros, conectarse semana a semana y bueno, ir conociendo un poquito más acerca de las protecciones eléctricas, acerca de la oferta Legrand. Bueno, también nosotros de nuestra parte agradecerles por sus comentarios, por su retroalimentación, por contarnos también un poco de sus experiencias. Así que bueno, a todos ustedes bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y como les decía, hoy ya vamos a realizar el último webinar de este ciclo, que es el que se refiere a limitadores de sobretensión y cómo estos protegen el equipamiento, nuestros artefactos eléctricos, ¿ok? Así que recordarles tan solo que a este ciclo ya ha llegado a su final, por lo tanto debemos estar el día de hoy revisando cuáles han sido aquellas personas que han participado de estos 5 webinars del ciclo completo y vamos a estar diseñándoles un nuevo diploma de participación, pero un diploma de participación final con el total de horas que se dedicaron a capacitar con nosotros durante estas 5 semanas. Así que este diploma les va a llegar a ustedes aproximadamente entre 1 o 2 semanas máximo a sus correos electrónicos, ¿ok? Y también, bueno, recordarles que tan pronto cerremos la sesión de este webinar, a eso de las 11 de la mañana, ustedes van a recibir un correo de agradecimiento que envía esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder encontrar el diploma de participación por este webinar en específico. Así que, pero eso quería comentarles, recordarles todo el tema de los diplomas, saludar a los que recién se conectaron y bueno, vamos a iniciar ahora sí con este tema que como les decía es un tema no muy conocido, es una protección también que actualmente no se utiliza mucho, pero puede ser de gran utilidad para nosotros, específicamente para los usuarios finales. Así que de esto vamos a estar hablando de hoy, del limitador de sobretensión o también conocido en el mercado como los SPD. ¿Ok? Antes de partir, recordarles que si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer a través del chat. Hemos ya activado el modo preguntas y respuestas. Tan solo consiste en que si le hace clic al símbolo de interrogación, su pregunta se va a diferenciar de los comentarios y de los saludos que vamos haciendo normalmente en el chat. Y así también va a ser mucho más sencillo para mí ver que es una pregunta y prestar un poco más de atención y poder contestarla en el momento. Si no, no hay ningún problema. Al finalizar el webinar, al finalizar la presentación, voy a revisar el chat a ver si quedó alguna pregunta sin contestar. Esa como primera herramienta, así que el chat la más importante. Y comentarles también que si desean descargar esta presentación que están viendo ahora mismo en pantalla, les voy a dejar un botón que dice descarga la presentación, clic aquí y ahí van a poder descargar esta presentación en PDF, van a poder descargar un catálogo de los limitadores de sobretensión y también un artículo técnico donde van a poder profundizar en detalle acerca de estas protecciones. ¿Ok? Así que ahí se los dejo. Voy a dejarles también el link de una vez antes de partir en el chat, porque sé que hay algunas personas que el botón a veces no les funciona muy bien. Así que les dejo acá en el chat el link para que puedan descargar ahí la presentación y el material complementario que coloqué ahí para ustedes. Así que eso, buenos días aquí a Juan Martínez, a Brian, a John, a Simón, a Daniel, a Juan Vega, a Alexis, a Marcelo y a Semel, a todos muy buenos días y bueno, gracias por acompañarnos y por sus saludos en el chat. Ahora sí, vamos a partir entonces con este webinar. Y quiero partir con una muy breve introducción, ¿ok? Nosotros en nuestros hogares estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestro tablero de alumbrado, nuestro TDA, a encontrar protecciones eléctricas tales como el interruptor termomagnético, que lo hemos visto en las semanas anteriores en su formato modular, ¿verdad? Es lo que podemos encontrar en casa, pero también los tenemos en formato caja moldeada y corte en aire. Otra protección muy conocida también y exigida por el reglamento
es la protección diferencial, que lo vimos en el primer webinar de este ciclo de protecciones, que es la protección que tiene la función de proteger la vida de las personas. Entonces, el interruptor termomagnético automático disyuntor, como ustedes lo llamen, protege a la instalación contra aquellas fallas comunes como cortocircuitos y sobrecargas, y el diferencial, como les decía, protege a las personas. Ahora, cuando hablamos de que el interruptor termomagnético, el automático, protege a la instalación, no está incluida acá la protección de los artefactos eléctricos, ¿ok? Tales como un Smart TV, alguna computadora, una lavadora, refrigeradores, microondas, notebooks, etcétera, ¿ok? Ellos no forman parte de la instalación eléctrica, ya que ellos son cargas de la instalación eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre? Que existen fallas no muy conocidas llamadas sobretensiones, y cuando ocurren estas sobretensiones y la red eléctrica se ve perturbada por alzas de voltaje muy altas en muy poco tiempo, hablamos de en el orden de los microsegundos, ¿ok? Bastan estos microsegundos para que se puedan quemar, se puedan dañar los aparatos eléctricos, los artefactos eléctricos que tenemos en nuestros hogares. Entonces, como les decía, es tan pero tan rápida esta falla que las protecciones automáticas, los termomagnéticos, no alcanzan a percibirla, ya que ellos actúan en el orden de los milisegundos. Si hablamos que un cortocircuito es muy rápido, en el orden de los milisegundos, imagínense esta falla de sobretensión no muy conocida que es en el orden de los microsegundos. Entonces acá el termomagnético no alcanza a percibir esta falla, y es por esto que es importante que si nosotros deseamos proteger nuestros artefactos eléctricos ante estas fallas, para también evitar un poco el gastar de más, un Smart TV es súper costoso y el que se nos pueda quemar de la noche a la mañana y el tener que ir a comprar uno nuevo, tal vez puede afectar un poco nuestro presupuesto, nuestro bolsillo. Por lo tanto, es importante que podamos agregar limitadores de sobretensiones a nuestras instalaciones eléctricas, ¿ok? Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta mañana, en esta horita que tenemos. Acá, bueno, como les decía, está el resumen de las protecciones. Sabemos que el interruptor termomagnético protege lo que les comentaba sobre carga de cortocircuito. El diferencial nos protege contra fallas de aislación a las personas. Y lo que vamos a estar hablando el día de hoy es cómo el limitador de sobretensión nos protege ante estas fallas de sobretensiones transitorias, ¿ok? Y así nos protege nuestro equipamiento o nuestros artefactos eléctricos. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo como contenidos? Ok, primero vamos a estudiar o a revisar un poco qué son estas sobretensiones. Vamos a hablar también como número 2 acerca de cómo se origina cuando ocurren, porque sabemos que el cortocircuito ocurre cuando hay la unión accidental de dos líneas con diferencias de potencial. Sabemos que las fallas de aislación se producen cuando la aislación del conductor eléctrico se daña y entra en contacto con ya sea la persona o alguna carcasa metálica donde pueda por contacto indirecto llegar a dañar o dañar sí a la persona en sí. Y bueno, vamos a ver entonces cómo se originan estas sobretensiones transitorias. Número 3, vamos a hablar del dispositivo de protección que nos protege ante estas fallas, que es el limitador de sobretensión. Vamos a ver qué es. Vamos a hablar también de la normativa aplicable. Sabemos que hoy en día hay un nuevo reglamento acá en Chile, así que vamos a ver qué nos dice este nuevo reglamento acerca de estas protecciones. Vamos a ver su principio de funcionamiento, cómo funciona. Vamos a conocer los tipos de limitadores de sobretensión también. Nuestra gama como Grupo Legrand, cuáles tenemos nosotros para ofrecerles a ustedes. Y vamos a hacer al final unos ejemplos de selección. ¿Okay? Así que espero que ahí me ayuden y que puedan participar en el chat para que podamos ver cuándo seleccionar uno u otro de acuerdo al lugar de instalación. Así que eso lo vamos a estar haciendo ya al final cuando revisemos todos estos contenidos. Partamos entonces por las sobretensiones, ¿ok? Las sobretensiones, como les decía, es una falla no muy conocida, sin embargo, está presente en todas las redes eléctricas, ¿ok? La sobretensión es una falla que normalmente se produce fuera de nuestra instalación eléctrica, pero que puede llegar a afectarnos a nosotros. Existen dos tipos de sobretensiones. Tenemos primero las sobretensiones permanentes y se definen como aquellos aumentos de tensión que son superiores al 10% solamente, 10% de la tensión nominal, es decir, si estamos en 220 voltios y es una sobretensión que se mantiene en el tiempo, que tiene una duración indeterminada,
¿ok? Solamente un 10%, a eso nos referimos con una sobretensión y por eso se llama permanente, puede perdurar en el tiempo, ¿ok? Pero el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en las sobretensiones transitorias. ¿Qué son las sobretensiones transitorias? Ya son aumentos de tensión muy, muy elevados, estamos hablando en el orden de los kilovoltios, miles de voltios, y que son de muy corta duración, como les adelanté un poco en la introducción, apenas unos pocos microsegundos, ¿ok? Que como les decían, bastan para poder dañar, quemar nuestros artefactos eléctricos en nuestro hogar. Entonces, así se ve una forma de onda normal y aquí podemos ver una forma de onda donde existe una sobretensión transitoria. Como pueden ver, la falla es increíblemente rápida, pero puede llegar a esta área que denominamos área de destrucción para los artefactos eléctricos. ¿Ya? ¿Cómo se originan entonces estas sobretensiones transitorias? Bueno, acá podemos ver en la imagen que se pueden originar principalmente por descargas atmosféricas, es decir, la caída de un rayo, ¿ok? Sabemos que cuando hay actividad eléctrica en las nubes, esta carga eléctrica que se produce allá arriba en algún momento se descarga a tierra, ¿ok? Y aquí hablamos entonces de las descargas atmosféricas, pero eso no es solo el origen de estas sobretensiones transitorias, también se pueden originar por maniobras o conmutaciones en la red eléctrica. Entonces, veámoslo acá más en detalle con esta imagen que les tengo acá. Si hablamos de descargas atmosféricas, como pueden ver en la imagen, el rayo puede caer, puede ser sobre la línea eléctrica, ¿ya? Puede caer en los conductores eléctricos y ser transportados por las fases o en neutro también hasta llegar a la instalación eléctrica, hasta nuestra casa. O puede también caer en la puesta a tierra, en el pararrayos. Sabemos que hay instalaciones o edificaciones que cuentan con pararrayos para poder así atraer el rayo y que éste se descargue a tierra de forma segura y no que caiga directamente en la estructura, en la edificación, ¿ya? Entonces, estos lugares al tener pararrayos estamos llamando a los rayos, por lo tanto, es muy probable que un rayo pueda descargarse a tierra a través de este pararrayo y que pueda hacer a él despejarse, puede llegar a, a la misma tierra que tenemos nosotros en la instalación, como pueden ver que es la misma tierra, y por lo tanto, si hay algunos artefactos que son muy sensibles a estas alzas de voltaje, pueden llegar también a quemarse debido a estas tierras, ¿ok? Y por último, también tenemos que puede caer el rayo directamente en el suelo, como podemos ver acá, ¿ya? Y si este rayo cae directamente en el suelo, esa era la palabra que estaba buscando anteriormente, puede generar una inducción a través de las tierras también y llegar hasta las tierras de nuestra instalación, destruyendo también algunos artefactos eléctricos que pueden ser más sensibles. Por supuesto, hay unos artefactos más sensibles o menos sensibles a estas fallas, ¿ok? Ahora, eso por parte de la caída del rayo o de alguna descarga atmosférica. Me pueden decir, Alba, pero tal vez en mi zona, en mi región, no es muy frecuente la caída de rayos, por lo tanto, no creo necesario el que tenga que usar un limitador de sobretensión. Y es cierto, hay lugares, hay áreas geográficas que son más propensas a las caídas de rayos que a otras. Pero, como les decía, las sobretensiones transitorias no solo se originan por las caídas de rayos, sino que hay otra situación que puede generar estas sobretensiones y son las maniobras o las conmutaciones que se hacen en la red eléctrica por parte de las empresas distribuidoras, ¿ok? Normalmente estas empresas distribuidoras de energía lo que hacen es que realizan mantenimientos en sus transformadores, en sus líneas de alta tensión o media tensión o baja tensión, ¿ok? Los cuales los obliga a ellos a desconectar los transformadores, ¿ok? Y cuando ellos desconectan estos transformadores, lo desenergizan, realizan todo su mantenimiento y terminan ya todo el proceso, ¿qué hacen ellos? Vuelven a encender este transformador, lo vuelven a alimentar y al cerrar el circuito, al hacer que se cierre y se energice este transformador, se producen ya unos picos de tensiones momentáneas, llamadas también corrientes inrush. Sabemos que cuando se energiza un transformador, tiene naturalmente esta corriente inrush, este pic de tensión momentáneo, por supuesto, después se vuelve a estabilizar, que este pic también, dependiendo de la cercanía de nuestro hogar, puede llegar también a nuestras casas, puede llegar hasta el empalme de nuestro hogar, y si yo no estoy preparado, si no tengo ningún dispositivo de protección, ya me puede llegar a destruir en mi instalación eléctrica, quemar aquellos
equipos, artefactos que nosotros tengamos, ¿ok? Entonces, debido a esto, debido a estas fallas de sobretensiones que pueden llegar hasta nuestro hogar, ya sea por la caída de rayo o por las maniobras que se hacen en los transformadores, nosotros recomendamos o existen en el mercado también los limitadores de sobretensión. Aquí Ariel me hace una consulta, la voy a leer. Dice, las protecciones eléctricas como automáticos, diferenciales, etcétera, ¿se verían afectados por estas sobretensiones? ¿Harían efecto a las protecciones al generarse esta alza en la intensidad de la corriente? Ariel, muy, muy buena pregunta. No sé si recuerdan que en el webinar que yo les hice acerca de las protecciones modulares, les hablaba un poco acerca de las definiciones que tienen las protecciones y hablábamos de poder de corte, corriente nominal, y había una que se llamaba corriente, si no me equivoco. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero es una corriente que indica cuál es la cantidad de sobretensión aceptable que tiene ese dispositivo ante la caída de un rayo. Es decir, todas las protecciones eléctricas, Ariel, vienen con esta capacidad, es obligatorio, ya cuando el fabricante hace la protección termomagnética del diferencial, debe contar con que puede soportar, por ejemplo, 1000 voltios en esta cantidad de microsegundos, ¿ok? Entonces, estas protecciones vienen ya con esta capacidad, obviamente va a depender de la cantidad de la sobretensión que tengas en tu instalación, es muy variable dependiendo si es un rayo, dependiendo si es una maniobra, pero los dispositivos de protección ya tú ves en la ficha técnica te va a indicar la corriente o el sobrevoltaje que él puede soportar cuando ocurren estas caídas de rayos o estas sobretensiones transitorias es, por ejemplo, hasta 1000 voltios en esta cantidad de tiempo específica. Correcto, ahí me ayudaron, muchas gracias Leonardo y Daniel. Ahí me ayudaron con eso, pero Ariel, espero tu respuesta, tu pregunta haya quedado contestada y es que sí, estos dispositivos vienen con algún tipo de protección. El fabricante, nosotros como Legrand indicamos, oye, este automático soporta hasta 1000 voltios de sobretensión transitoria en esta cantidad de tiempo específico, ¿ok? Lo mismo pasa con los artefactos. Súper, ahí gracias por la ayuda de Daniel y Leonardo. Entonces, como les decía, tenemos estas sobretensiones transitorias que pueden llegar hasta nuestra casa y cuál es el dispositivo que tenemos para ayudarnos a proteger nuestros artefactos eléctricos, el limitador de tensión o llamado también en el mercado Surge Protection Device, por eso las siglas SPD, por su nombre en inglés, ¿ok? Y este, como pueden ver acá, es un dispositivo de protección contra las sobretensiones transitorias, importantísimo. Recuerden que al inicio les hablaba de sobretensiones permanentes y sobretensiones transitorias. Este dispositivo solo nos protege a nuestros artefactos eléctricos contra las sobretensiones transitorias, ¿ya? ¿Y qué nos permite? Nos permite es limitar, como lo dice su nombre, atenuar una sobretensión peligrosa, que es en el orden de los miles de voltios, kilovoltios, a una sobretensión aceptable que puedan soportar dispositivos de protección y artefactos eléctricos, ¿ya? Entonces, como les decía, su nombre lo indica todo. ¿Qué nos hace él? Limitar una alza de voltaje a una sobretensión que nosotros podemos llamar una sobretensión aceptable. Y cuando hablo de sobretensiones aceptables, para que tengan una idea, yo les dejo acá en la lámina algunas sobretensiones aceptables para los artefactos eléctricos, es decir, algunas sobretensiones aceptables típicas. Y tenemos que 1500 voltios para equipos muy, muy sensibles. Hay artefactos eléctricos más sensibles que otros, aquellos que tienen electrónica, por supuesto que son más sensibles. Entonces, 1500 voltios para equipos sensibles como televisores, Smart TV, computadores, notebooks, etc. Y hay otros artefactos eléctricos como lavadoras, congeladores, refrigeradores, que ellos pueden llegar a soportar incluso hasta 2500 voltios para estos equipos ya más estándar. De todas formas, como les decía, esto es como una tendencia en el mercado, son como las sobretensiones típicas que tenemos, pero igual si ustedes quieren estar 100% seguros, ustedes deben buscar en la ficha técnica de este artefacto eléctrico y ver que el fabricante les debe mencionar cuánto es su sobretensión aceptable, ¿ok? La mayoría de estos aparatos eléctricos que tenemos en nuestras casas están diseñados ahora mismo a 1500 voltios. Sabemos que ahora la electrónica está en todos lados, las lavadoras cuentan con alguna pantalla, el refrigerador también, a eso nos hemos ido últimamente y si bien ustedes ven que 1500 voltios es un voltaje bastante alto, el tiempo de esta sobretensión, como les decía, es muy, muy corta y como hablamos en este orden de los microsegundos, no pasa a ser un problema y ya vienen como
definidos para soportar esto en caso de una sobretensión transitoria, ¿ok? Entonces, los limitadores de sobretensión son los que nos pueden ayudar ante estas fallas, nos pueden ayudar también a nosotros a proteger nuestros artefactos eléctricos en nuestros hogares. Y estos limitadores de sobretensión, bueno, no es una protección nueva, los limitadores de sobretensión comenzaron a utilizarse principalmente hace muchos años en los sistemas de telecomunicaciones, que sabemos que son mucho más sensibles a este tipo de fallas. Si no me equivoco, los limitadores de sobretensión aparecieron a finales de los 80, principios de los 90 y se utilizaban normalmente en esos años en las centrales telefónicas. ¿Ok? Lázaro también me hace una excelente pregunta y ahí vamos a llegar. Me dice, buen día, ¿esta protección es destructiva o del tipo recuperativa? Lázaro, esta protección no podemos lamentablemente como el termomagnético decir, oye, él puede llegar a hacer hasta 3.000 maniobras eléctricas, 5.000 mecánicas, ¿no? Es más que todo como un estilo fusible, pero no necesariamente, porque dependiendo de la falla, si es una descarga eléctrica justamente en nuestra instalación y nos llegó a nosotros la sobretensión de 10.000 voltios, puede ser que él se llegue a dañar en la primera descarga de esta falla. Como no, puede ser que si es una maniobra de algún transformador, no estábamos tan cerca del empalme de nuestros hogares, puede ser que él opere, actúe y pueda seguir funcionando, pero esto va a depender mucho. Entonces, nuestros limitadores de sobretensión, los limitadores de sobretensión Legrand, vienen con un pequeño cartucho, como estilo, ahí lo comentaba Leonardo, fusible, y este cartucho lo que hace es que cuando llega el limitador al final de su vida útil, cambia una banderita que tiene al frente de color, lo vamos a ver más adelante, y ustedes simplemente, sin tener que volver a cablear el limitador, simplemente sacan el cartucho y vuelven a colocar el nuevo para poder estar protegidos nuevamente su instalación. Entonces, como les decía, es variable, ¿ya? Puede que pueda soportar varias fallas de sobretensiones transitorias, como puede ser que tengamos una descarga atmosférica muy fuerte, muy cercana a nuestro empalme y entonces ahí tal vez pueda él llegar al final de su vida útil de ese cartucho en su primer despeje de falla. Así que ahí espero haberles contestado a Lázaro y a Leonardo. ¿Ya? ¿Qué nos dice el reglamento en la normativa nacional? Porque sabemos que el disyuntor termomagnético está exigido para todos los circuitos, el diferencial ahora también está exigido para proteger la vida de las personas, tanto en circuitos de tomas de corrientes como de iluminación, de enchufes como de iluminación. ¿Qué nos dice el reglamento acerca de este limitador de sobretensión? Pues no nos dice la verdad mucho. Me acuerdo que en la NSH 4 el año 2003 recomendaba su uso como una recomendación, como una sugerencia, más no como una obligación. Por lo tanto, hoy en día, por ejemplo, en un tablero residencial no es obligatorio el uso de los limitadores de sobretensión. Ahora, en el nuevo reglamento sí se menciona algo acerca de su uso y acá les dejé un poco para que lo puedan leer luego y leerlo en detalle, pero comentarles que en el pliego técnico normativo número 6 se habla acerca de las puestas a tierra y de los enlaces equipotenciales, ¿ok? Y nos dice en el punto 6.1 que las puestas a tierra de servicios deben ser diseñadas de la siguiente forma, que aseguren el funcionamiento correcto de los equipos y de la instalación. Nos dice que el diseño también debe garantizar que en el caso de una circulación de corriente de falla permanente, la tensión de cualquier conductor activo con respecto a su tierra no sobrepase los 250 voltios. Y acá viene la parte importante, y lo dejé en negritas y remarcados, nos dice que el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no debe superar los 20 ohmios. Es decir, la medición de esa puesta a tierra de servicio, cuando lo llevamos a hacer, no debe superar los 20 ohmios. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que es un poco difícil que la medición nos quede hasta los 20 ohmios o menos. Permiso para tomar agua. Entonces, acá en el punto siguiente, en el 6.2, nos dice que en caso de que superemos ese valor de medida de los 20 ohmios, solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan con los siguientes puntos, vamos a poder tener esa medición superior a 20, pero hasta los 80. Entonces, veamos, ¿qué nos dicen estas exigencias? Nos dice que si nosotros hacemos la medición y nos da superior a 20 ohmios, nosotros podemos hacer alguna de estas dos medidas, podemos escogerlo nosotros, ya sea la 6.2.1 o la 6.2.2,
Y si nosotros hacemos alguna de estas dos medidas, tomamos en cuenta alguna de estas dos, nuestro valor de la Tierra puede ser superior a 20, pero no mayor a 80. ¿Ya? Entonces, veamos el punto que nos importa, el número 2, que es donde se mencionan los limitadores de sobretensión, y nos dice que en instalaciones que usen un esquema de conexión a tierra de neutralización, ¿ok? Que cuenten con un disyuntor general de corte omnipolar, que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro. Entonces, ahí tenemos dos exigencias. Primero, que el esquema de conexión sea neutralización, de tierra sea de neutralización, que tengamos, obviamente, un disyuntor general de corte omnipolar, y que todos los tableros de la instalación queden protegidos contra protecciones de sobretensión permanente basadas en esta norma, y en rojo les dejé acá, y protecciones de sobretensión transitorias basadas en la norma IS 61643-11. Entonces, acá nos dice, si nosotros tomamos en cuenta estas medidas, estas exigencias, el valor resultante de la puesta a tierra de servicio puede ser superior a 20, pero no debe superar los 80 ohmios, ¿ya? El primer punto, para no dejarlo así al aire, nos dice que obviamente también debemos tener un esquema de conexión a tierra de neutralización, como lo ven acá. Nos dice que debemos contar también con un disyuntor general de corte omnipolar, ¿ok? Y nos dice que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos con una protección diferencial general, ¿ok? ¿Y cuál es esta protección diferencial general? Es aquella que tiene la sensibilidad de 300 miliamperios. Sabemos que la protección diferencial que usamos para los circuitos, para proteger la vida de las personas, tiene una sensibilidad de 30 miliamperios, ¿ok? Pero acá nos dice que otra de las medidas que podemos hacer es que tengamos el esquema de neutralización, un disyuntor general de corte omnipolar, un diferencial de general de una sensibilidad de 300 miliamperios, y adicionalmente, por supuesto, que cada circuito quede con su respectivo diferencial de 30. Entonces, acá tenemos dos opciones ya para poder superar los 20 ohmios en la medición de la puesta de servicio. Salvador, si quieres saber más acerca de la neutralización, porque hay distintos esquemas de tierra, te invito a ver el punto, lo tengo para acá, el punto 6.4, ¿ya? 6.4 del RIC número 5, y ahí vas a encontrar toda la información. Igual ahí Leonardo me ayudó también. Aterrizar en otra tierra, mejor llamado tierra de servicio. No confundir con la tierra de protección. Gracias ahí, Leonardo. Igual, Salvador, te invito a que puedas ver el punto 6.4 del RIC número 5. Si no tienes los pliegos técnicos, coméntame, te los puedo pasar, porque ahí vas a ver los distintos tipos de esquemas de neutralización, ¿ok? Pero para estos puntos se exige uno en específico, que es ese. Entonces, ya como pueden ver en el punto 6.2.2 del RIC número 6, ya nos habla aquí un poquitito acerca del limitador de sobretensión, donde podemos usarlo. Ya nuestro cliente, el proyectista, va a decidir si usar ya sea la protección diferencial general de 300 miliamperios o el utilizar las protecciones de sobretensión tanto transitorias como permanentes. Entonces, si tenían la duda de eso, como les decía, los tableros residenciales no es obligatorio el uso de un limitador de sobretensión, pero si nos encontramos con este caso, nos menciona su uso y ya quedará de parte del proyectista, del instalador, etcétera, el tomar la decisión de cuál de las dos opciones desea. Nosotros como Legrand también contamos con la protección diferencial de 300 miliamperios, así que ya sea una o la otra, podemos ayudarle y tenemos oferta para este tipo de instalaciones. Ahora hablemos un poquitito acerca de las categorías. Ya hablamos de la norma de instalación, que es el RIC número 6, donde nos hablaba de este tema que acabamos de ver, pero sabemos que también en todo el tema de las protecciones hay normas de instalación y normas de producto, ¿ya? Y en las normas de producto, como nos decía acá el reglamento, que debemos usar protecciones de sobretensión transitorias basadas en esta norma, la IS 61643-11, ¿qué nos dice esta normativa? Bueno, nos habla de 3 tipos de limitadores o 3 categorías de energías que se van a tratar. ¿Ok? Tenemos el tipo 1, que nosotros, para entenderlo un poco mejor, para aterrizarlo, le llamamos el limitador más robusto, ¿ok? Que como pueden ver ahí dice clase 1 y B, donde tienen una forma de onda de 10 sobre 350,
Luego tenemos el tipo 2, que es el limitador intermedio, medianamente robusto, clase 2 y C, donde su forma de onda es de 8 sobre 20, ¿ok? Y luego tenemos el limitador tipo 3, que es el que ya va ubicado al final de la instalación, ¿ok? El más sencillo, donde su forma de onda es de 8 sobre 20. Me dirán, Alba, ¿pero qué significa esto de 10 sobre 350? ¿Qué significa esto sobre 8 sobre 20? Etcétera. Entonces ya les voy a comentar. En resumen, lo que tienen que tener claro es que son 3 limitadores de sobretensión, 3 tipos, 3 categorías, con diferentes grados de robustez y que tienen distintos tipos de aplicaciones, ¿ok? Se instalan, dependiendo de su robustez, en distintos lugares de la instalación eléctrica. Entonces, ¿qué significa esto del 8 sobre 20, 10 sobre 350, etcétera? Cada uno de estos equipos se ensayan, se prueban en su fabricación bajo diferentes parámetros. Por ejemplo, vamos con el tipo 1 y esta gráfica que vemos acá. El tipo 1 mide su comportamiento, es la línea azul de la gráfica, mide su comportamiento bajo una onda de inyección de corriente de impulso, ahí estaba la corriente de impulso, ¿ya? Esa es la corriente de impulso, también es la que podemos ver en las protecciones termomagnéticas, ¿ok? Entonces, nos dicen que se ensaya bajo una onda de inyección de corriente de impulso, como se ve acá en la curva, el azul, donde se fijan que si aparece un rayo y aumenta la corriente abruptamente, este 10 sobre 350 del tipo 1 significa que se demora 10 microsegundos en alcanzar su punto máximo y se demora 350 microsegundos, ¿ok? En desaparecer, en limitar esta falla, ¿ok? Entonces, a pesar de esto, que se vea como una onda muy, muy larga, ¿verdad? Acá en esta gráfica, estamos hablando de microsegundos, por lo tanto es muy, muy rápida. Pero a eso se refiere. 10 sobre 350, 10 microsegundos en alcanzar su punto máximo y luego 350 microsegundos en desaparecer, ¿ya? Ahora, el tipo 2 es exactamente igual, pero tiene una curva que tiene una aparición y una desaparición aún más rápida, que es la naranja que vemos acá, ¿ok? Ahí entonces, ¿qué nos dice? Que se demora 8 microsegundos en alcanzar su punto máximo y ya luego se demora 20 microsegundos en desaparecer. Por lo tanto, los limitadores que son diseñados bajo el concepto 1 o el tipo 1, o la clase 1, como tienen que disipar, vamos a dibujar acá, un momento, vamos a ver si mi pulso está un poco bien, toda esta energía, toda esta energía, ¿ya? Al tener que disipar toda esa energía que acabo de dibujar allá, es un limitador que tiene que ser mucho más robusto que un tipo 2, ¿ya? Porque el tipo 2, si bien sube y es un poco más alta la energía que tiene que disipar, pero dura muy poco tiempo, por lo tanto el área de energía que ellos tienen que disipar es mucho más pequeña. Y por eso hablamos de que el tipo 1 es más robusto y el tipo 2 es un poco menos robusto. Otra cosa muy importante que deben saber cuando se elige un limitador de sobretensión es la cantidad máxima de voltaje que ellos van a disipar o que van a dejar pasar a nuestros artefactos eléctricos, ¿ok? Algunos protegen desde los 1500 voltios para aquellas cargas, como yo les decía, que aceptan 1500 voltios como una sobretensión típica aceptable, otros desde los 1000, otros los 2500, y eso por supuesto va a depender de qué tan sensible es la carga que yo voy a estar protegiendo, ¿ya? Como les decía, lo más típico en un hogar, en una casa, es proteger entre los 1000 y los 1500 voltios, ¿ok? Vamos a continuar acá. Entonces ya ahí vimos los 3 tipos. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el limitador de sobretensión? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? ¿Ya? Y su principio de funcionamiento es el siguiente. Si estamos bajo un voltaje normal, ¿ok? Bajo un voltaje normal, se alimenta por la parte superior con fase y neutro, ¿correcto? Este es el SPD y él actúa como un circuito abierto. Ya si no hay ningún tipo de falla, el voltaje está normal, él actúa como un circuito abierto. Ahora, cuando ocurre una sobretensión que llega acá hasta nuestra red, él se va a cerrar. ¿Y qué va a hacer? Me va a derivar toda esa sobretensión o gran parte de ella a tierra, ¿ok? Y luego va a seguir pasando una sobretensión
que nosotros tenemos que ver que esa sobretensión aceptable que vaya a pasar a nuestra carga esté entre los parámetros de las sobretensiones aceptables que esa carga puede proteger, ¿ok? Entonces, el SPD lo que hace es que transforma esta sobretensión en una descarga a tierra, ¿ya? Luego, supongamos que él no llega al final de su vida útil, él va a seguir funcionando, después de una falla, no era tan terrible esta falla, no era tan alta la sobretensión, él vuelve otra vez a un circuito abierto cuando el voltaje ya está normal, ¿ok? Y ese es su principio de funcionamiento. Voltaje normal, interruptor abierto, durante la sobretensión se cierra en este orden de los microsegundos y es descargado a tierra. Lázaro me pregunta, ¿es posible que ante una falla de sobretensión el dispositivo genere combustión? No, Lázaro, no es posible. No va a generar ningún tipo de combustión en lo absoluto. ¿Ok? Entonces, así funciona. ¿Cómo se conecta un limitador de sobretensión? ¿Cómo lo podemos ver ya instalado en un tablero? ¿Ok? Entonces, como podemos ver acá, tenemos acá, este es el SPD, este sería el limitador de sobretensión. Tenemos acá nuestro disyuntor termomagnético general. Tenemos acá la barra de tierra y, por supuesto, bueno, acá todas las cargas de nuestra instalación. ¿Qué podemos ver acá antes del SPD? Tenemos acá un termomagnético adicional dedicado al limitador. ¿Por qué? Bueno, esto no es obligatorio, ¿ya? Pero nosotros como Grupo Legrand recomendamos a nuestros clientes el que puedan utilizar un interruptor termomagnético dedicado para el limitador. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba al inicio y me hacían la pregunta de si él funcionaba como un fusible, si llegaba al final de su vida útil, ¿qué pasaba? Entonces, normalmente cuando él llega al final de su vida útil y nos muestra, en el caso de Legrand, esta banderita de que hay que cambiar el cartucho, es posible que el limitador se quede como un interruptor cerrado, ¿ok? Es posible que después de que pase la falla, él quede como un circuito cerrado. ¿Y qué va a pasar? Que esto lo va a ver el interruptor termomagnético aguas arriba como un cortocircuito, y al verlo como un cortocircuito, el interruptor termomagnético general o el que esté anterior al limitador, que va a ser el general, me va a operar y me va a dejar a todo el tablero general o de distribución sin energía hasta que yo no haga el cambio del cartucho del limitador de sobretensión. Entonces, para nosotros evitar que nos quede toda la instalación eléctrica sin energía, nosotros recomendamos el poder instalar un interruptor termomagnético dedicado para el limitador de sobretensión como una sugerencia. Por lo tanto, si él llega al final de su vida útil y queda cortocircuitado, queda como un circuito cerrado, me va a hacer operar el termomagnético aguas arriba más cercano, que sería el de él, y toda mi instalación va a seguir operando sin problema, ¿ya? Esto es una sugerencia, como les digo, no es una obligación. De todas formas, hay clientes que me dicen, Alba, pero ya yo tengo el cartucho, por lo tanto, si llega a quedar cortocircuitado, me quedo sin energía, simplemente cambio el cartucho automáticamente y no voy a necesitar el interruptor termomagnético. Es cierto, es válido, ¿ya? Entonces, ahí va a depender de ustedes, pero bueno, nosotros les recomendamos el uso de un interruptor termomagnético dedicado para él, para que en caso de que llegue al final de su vida útil, despeje una falla importante, no me vaya a quedar cortocircuitado y no me vaya a dejar todo el tablero sin energía. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se hace el cableado? Bueno, como les decía, llegamos con fase y neutro en este cableado monofásico, por ejemplo. Fase y neutro al interruptor termomagnético, ¿ya? Si no hay interruptor termomagnético, fase y neutro por la parte superior del limitador. Y hay una sola salida. El SPD tiene una única salida y esa única salida va hacia la barra de tierra del tablero. No tiene que ser una barra de tierra especial o adicional a la misma barra de tierra que tenemos en el tablero. Él debe ir su salida hacia esa barra de tierra, ¿ok? Ahora hay otra cosa importante que debemos tener en cuenta al momento de instalar, al momento de conectar los SPD, los limitadores, y es las distancias que vamos a tener. ¿Ok? La distancia que hay entre la fase y el neutro, donde tomamos, por ejemplo, de la regleta o del repartidor hasta el termomagnético, más la distancia que hay del termomagnético al limitador, vamos a llamar distancia I, y la distancia que hay entre la salida del SPD a la barra de tierra, vamos a llamarle distancia Z, la sumatoria de estas tres distancias, el largo de los conductores, no debe superar los 0,50 metros. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esta exigencia?
Y la exigencia es que si nosotros mantenemos esta distancia de conductores entre el SPD y la barra de tierra, esta distancia, nosotros vamos a garantizar que ese limitador va a limitar, va a atenuar la cantidad de tensión para el que nosotros lo compramos o para que él fue fabricado. Si nosotros no cumplimos con esta exigencia, puede ser que llegue a pasar más sobrevoltaje, más voltaje residual del que indica el dispositivo en sí por una mala instalación y por un sobrepaso del largo de los cables en el momento de instalación. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengan presente a la hora de instalar, pero como les digo, acá tenemos una foto real. Este sería un termomagnético, por ejemplo, el termomagnético. Del termomagnético salgo, ¿verdad?, hacia el limitador, por acá, ¿ok? Y del limitador tiene una sola salida hasta la barra de tierra. Entonces, la distancia que hay entre la barra repartidora y el termomagnético X, Y y Z no debe superar los 0,50 metros, ¿ok? Eso. Ahí la capacidad de ruptura del termomagnético tendría que ser mayor al del limitador de sobretensión. Leonardo, para esa pregunta te tengo la respuesta en nuestro catálogo, ya lo vamos a ver. Tenemos la recomendación del termomagnético dependiendo del limitador que estás escogiendo, ¿ya? Ahí no va a haber que hacer ningún cálculo ni mucho menos complicarse porque nosotros te tenemos el termomagnético indicado ya en la sección del limitador para que tú digas, si tú compras este limitador, te recomendamos este termomagnético. Si compras ahora este otro limitador, te recomendamos este otro termomagnético. Así que ahí lo vamos a ver, ¿ya? Para terminar con esto de las categorías y los tipos, quiero cerrar con esta lámina y nos vamos a conocer la oferta, Leonardo, y ahí te muestro para que sepas cuál termomagnético utilizar, ¿ok? Y también Yomar me escribe, ¿cuál es la selección de la curva para el automático dedicado? Porque es posible que se abra antes que el SPD haga su trabajo de despejar la falla. Yomar, también la misma pregunta que me hace Leonardo. Vamos a ver ahora cuáles son los termomagnéticos recomendados para cada tipo de limitadores que nosotros como Grupo Legrand tenemos, ¿ya? Entonces, para cerrar, vamos a hablar un poquitito acerca de los tipos, ¿ok? Toda la gama de Legrand que nosotros tenemos está de acuerdo a la norma que exige el reglamento en el RIC número 6, que es la IS 61643-11, y esa norma nos indica 3 tipos de SPD para los tableros de distribución, ¿ya? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, acá vamos a ver dónde se utilizan cada uno de estos tipos, ¿ya? Por ejemplo, el AIS nos dice que nosotros debemos utilizar un limitador de sobretensión tipo 1, ¿ya?, para tableros generales de instalaciones con pararrayos. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían instalaciones que tienen pararrayos, por lo tanto, la probabilidad de que caiga un rayo va a ser mayor que una instalación que no cuenta con pararrayos, porque lo que hace un pararrayo es llamar al rayo y que éste se despeje de forma segura a tierra, ¿ya? Entonces, todas aquellas instalaciones que tengan pararrayos en el tablero general, si nosotros deseamos utilizar un limitador de sobretensión, un SPD, debemos utilizar un tipo 1. Entonces, tableros generales con instalaciones con pararrayos, tipo 1. ¿Cuándo usar un tipo 2? El tipo 2, según este estándar internacional, nos dice que es para tableros de distribución o tableros general de instalaciones sin pararrayos, ¿ok? Ya sabemos que la probabilidad de la caída de rayos es menor, por lo tanto necesitamos un limitador no tan robusto y para eso tenemos el tipo 2. Y por último, tenemos el limitador tipo 3. El estándar internacional nos dice que estos SPD son para protecciones de cargas sensibles, muy, muy sensibles, y deben usarse siempre bajo un tipo 2, ¿ok? Entonces, lo que quiero llegar acá es que la protección de los limitadores de sobretensiones son en cascada, ¿ok? La única forma de que nosotros podamos despejar el 100% de la energía inicial que llega hasta nuestro hogar o hasta nuestra instalación eléctrica es instalar SPDs en todos los niveles de un tablero en la instalación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llega acá una sobretensión transitoria por la caída de un rayo, ¿ok? La energía inicial de la onda de ese voltaje se va a despejar con un tipo 1 que va a estar, por ejemplo, en el tablero general, ¿verdad? Nos va a quedar todavía un residual. Ese residual, si yo todavía lo quiero limitar un poco más, puedo utilizar un tipo 2 en el tablero de distribución, ¿ya? Entonces, de esa energía que llegó, ya disipo
a tierra aún más. Pero ¿qué pasa si yo luego más adelante tengo una carga muy, muy sensible? Entonces, si yo tengo una carga extremadamente sensible que todavía no puede llegar a soportar esta sobretensión, yo puedo colocarle a esa carga muy, muy sensible un tipo 3, que como les decía, siempre debe ir bajo un tipo 2, y con ese tipo 3 acá, limitando esa energía a esa carga en específico, ya yo voy a limitar tanto así que va a llegar entre el 0 y el 1% de la energía inicial que llegó hasta nuestra instalación, va a llegar a la carga, es decir, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, como les decía, la protección de los limitadores de sobretensión son protecciones en cascada tipo 1 para tablero general, tipo 2 para tableros de distribución y en caso de tener alguna carga muy, muy sensible, podemos tener un tipo 3, ¿ya? El tipo 3 incluso viene en varios formatos, porque si hablamos del limitador de sobretensión, los tenemos a riel D, normalmente van en el tablero, pero para los tipo 3, para estas cargas en específica, las tenemos incluso a placa en nuestra serie de Beticino Matix, que es este modulito que está acá. Yo puedo llegar y colocar acá una toma de corriente acá y una acá, y quedo protegida con ese limitador tipo 3 para esas cargas muy, muy específicas o muy sensibles. También los tenemos en formatos de zapatillas, ¿ok? Estas zapatillas vienen también con una protección de un limitador de sobretensión. Si tengo un tipo 2 en el tablero, puedo limitar a todos los que conecte a esta zapatilla con el tipo 3, ¿ya? Entonces, esos son los niveles tipo 1, tipo 2, tipo 3. No hay que hacer ningún cálculo porque a veces me dicen, Alba, ¿y cómo calculo cuál es el limitador que necesito? Es tan sencillo como simplemente saber, ¿es una instalación con pararrayos? Tipo 1. ¿Es una instalación sin pararrayos? Tipo 2. Si, por ejemplo, lo quiero instalar en mi casa, en mi departamento, con un tipo 2 en nuestro tablero de distribución es más que suficiente. ¿Ok?
Hola, hola a todos, no sé si me escuchan. Ahí voy a abrir el chat. Estoy desde el teléfono, les pido mil disculpas, la verdad. Lamento haber tardado tanto en volver, pero tuve un pequeño problema acá eh, en mi casa. Hubo como un pequeño corte de energía, entonces les pido mil disculpas. Estoy tratando de acceder al chat para ver si me escuchan ahora sí y poder terminar por acá la presentación. Eh, pero ahí sí me pueden comentar, por favor, si me escuchan ahora sí. Les pido mil disculpas. A ver, no encuentro el chat por acá. No, un segundo, les pido. Aquí está el chat, ahí sí. Falta una UPS, es cierto. Gracias, Juan. Disculpen, de verdad, mil gracias. Necesito una UPS por acá. Aquí logré buscar el chat desde mi teléfono, así que nuevamente les pido mil disculpas, cosas que ocurren cuando hacemos este tipo de capacitaciones online, lamentablemente. Estoy tratando de volver ahora aquí con mi notebook, pero bueno, puedo continuar. Mientras tanto mientras les voy hablando por acá, mientras me conecto nuevamente a mi red acá en mi departamento. Así que nuevamente les pido mil disculpas. Y bueno, voy a continuar mientras a ver los que les puedo ir explicando por acá mientras llega el internet, pero bueno, aquí volví. Y bueno, como les decía, tenemos tres tipos de limitadores, tipo 1, tipo 2, tipo 3, y van a depender del lugar de instalación. Es una protección en cascada, vamos limitando con el tipo 1 la mayor cantidad de energía a ser el limitador más robusto, y luego con el tipo 2 puedo limitar aún más en el tablero de distribución. Ahora, si estamos en nuestra casa, en nuestro hogar y queremos limitar en un departamento, en una casa, les recomiendo el tipo 2, ¿ok? Ya que son instalaciones sin pararrayos y son tableros de distribución, ¿ok? Y si tenemos alguna carga muy sensible, un Smart TV, algo de mucho valor en nuestro hogar, podemos utilizar un tipo 3 para conectar esa carga en específico y que, eh, garantizar de que no va a haber ningún problema y que no se va a dañar este dispositivo o este artefacto, ¿ok? Para las preguntas que me hacían acerca del tipo de interruptor termomagnético que deben utilizar, yo voy acá a ampliar un poco mi imagen, ¿ya? Nosotros como Grupo Legrand tenemos esta oferta que pueden ver acá. Yo les decía que habían tipo 1, tipo 2, tipo 3. Nuestra oferta es un poco distinta, ya que nosotros tenemos nuestro tipo 1, puede ser tipo 1 y tipo 2 al mismo tiempo, que es el que podemos ver acá inicialmente, ¿ok? Tipo 1 más tipo 2. Luego tenemos el SPD, que es solamente tipo 2, ¿ya? Y por último tenemos los limitadores de sobretensión, que son tipo 3, que como pueden ver, tienen ya una limitación, una protección termomagnética incorporada. Ahora, ustedes me dicen, Alba, yo quiero utilizar el tipo 1 más tipo 2 para usarlo como un tipo 1 de dos polos, que sería, si ustedes ven ahí la referencia, la 412271, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren utilizar esa, si pueden ver, lamentablemente no puedo ahí darles con el mouse para que puedan ver, pero dice, si leen ahí bajo tipo 1 más tipo 2, dice disyuntor recomendado, un DX cubo 63 amperios curva C. Entonces, si ustedes desean instalar este termomagnético dedicado, ok, para el limitador, ya ahí en el catálogo ustedes pueden ver cuál es el termomagnético dedicado. Ahora, en el tipo 2, si hacemos el mismo ejercicio con el tipo 2, que es la columna que está en el centro, nos dice disyuntor recomendado, un DX cubo, 25 amperios, curva C, ¿ya? Y si hablamos ya del tipo 2 más tipo 3, este ya viene con una protección integrada, ¿ok? Viene con la protección termomagnética integrada, por lo tanto es cuestión solo de instalarlo. Cuando es el formato Ariel DIN, ¿ya? Pero sabemos, como les decía en la lámina anterior, que tenemos en formato zapatilla y también en formato a placa, muro o pared, donde
Hay alguien que me está acá saboteando mi presentación. Nuevamente les pido disculpas, chiquillos, de verdad, mis más sinceras disculpas. Ahora me escuchan, es que tenía el Wi-Fi en mi teléfono activado y ahí lo volvió a tomar el Wi-Fi, pero bueno, ya lo desactivé para hacerlo con mis datos. Hay un problema por acá, lamento mucho el inconveniente. No es BTR, eso sí les puedo comentar, pero lamento mucho, disculpen, dejé sin querer activo el Wi-Fi en mi teléfono, lo tomó y parece que no hay nada de señal. Así que les pido disculpas, no sé por dónde me quedé, pero les decía que tanto el tipo 1 más tipo 2, en nuestro caso, el tipo 2 y el tipo 3, vienen con su respectivo interruptor termomagnético dedicado, donde ustedes pueden simplemente, dependiendo del que escojan, ahí está el disyuntor que nosotros recomendamos. El tipo 3, en formato Ariel DIN, ya viene incorporada la protección, ¿ok? La termomagnética, por lo tanto, ahí sí no es necesario escoger uno adicional, y si lo quieren en algún formato, ya sea a muro, a placa, o si lo requieren a medida de una zapatilla, también nosotros como Grupo Legrand lo tenemos. Ahora, los que me preguntaban de los cartuchos, no sé si pueden ver en la imagen, pero en la imagen del limitador, en la parte frontal, ellos tienen como un cartuchito verde, tienen como una banderita verde, ¿verdad? Esa banderita verde pasa a ser rojo o naranjo cuando llega al final de su vida útil. Entonces, nosotros vendemos ese cartucho por separado, se llama módulo plugin de repuesto, ¿ok? Y ustedes lo que pueden hacer es comprar uno de repuesto, tenerlo en sus hogares, y en caso de que ustedes vayan a ir al tablero y vean que el limitador de sobretensión llegó al final de su vida útil, está ya la banderita que está en la parte frontal, en vez de verde, está en color rojo o naranjo, ustedes simplemente, obviamente, desenergizan el termomagnético, desenergizan, simplemente sacan el cartucho y lo vuelven a instalar. Es muy sencillo. El cartucho tiene como una maneta que ustedes extraen hacia afuera y luego simplemente alan y sacan solamente el cartucho. Es decir, si llega al final de su vida útil, ustedes no tienen por qué hacer el cableado nuevamente porque la base se mantiene ya cableada y lo único que vamos a cambiar es el cartucho. Entonces, también viene con esa facilidad para que ustedes simplemente tengan que cambiar el cartucho, comprar el módulo plugin de repuesto y hacer en cuestión de segundos este cambio del cartucho, ¿ya? Entonces, esta es nuestra oferta. Igual quedo atenta a cualquier duda o consulta. Tengo aquí un poco limitado el tema por estar haciendo el webinar desde el teléfono, pero yo voy a quedar muy atenta. Les voy a dejar mi correo electrónico. Y bueno, cualquier duda que pueda quedar de esta presentación, ahí lo podemos conversar juntos, ¿ok? Entonces, esta es nuestra oferta, nuestra propuesta para ustedes con respecto a los SPDs y limitadores de sobretensión. Y con esto ya quiero finalizar. Recuerden que al inicio les decía que tenía algunos ejemplos para que ustedes me ayuden y participen en el chat. Así que acá vamos con el primer ejemplo y supongamos que tenemos nosotros una instalación donde hay una antena de telecomunicaciones con pararrayos, ¿ya? Sabemos que la protección es en cascada y que hay 3 tipos de limitadores. ¿Cuáles ustedes me recomendarían para el tablero general y cuál me recomendarían para el tablero de distribución? ¿Ya? Entonces ahí que tenemos una condición de alta probabilidad de caída de rayos al ser una instalación con pararrayos y se deberá descargar una alta energía. Entonces ahí no sé si me pueden comentar en el chat, de acuerdo a lo que hemos visto, qué tipo de limitador ustedes me recomendarían para el tablero general y para el tablero de distribución de esta instalación en específico. ¿Ok? Muy bien. Tipo 1 para el general, supongo ahí Michelle, Jorge, Alfredo. Y para el tablero de distribución, ¿qué me comentarían? Perfecto. Tablero 1 para el general. Excelente. Y para el tablero de distribución, tipo 2, dice Yomar. ¿Alguien más? A ver. Cristian, tipo 2. Tipo 2 para el de distribución. Excelente. Perfecto. Así de sencillo es seleccionar un limitador de sobretensión. Entonces, si pasamos el slide, correcto lo que me acaban de decir en el chat. Tablero general tipo 1 de 2 polos, tablero de distribución tipo 2 de 2 polos. Vamos con el siguiente ejemplo. Muchas gracias, Ay. Bueno, por supuesto les dejo este tercer slide como con la referencia específica de Legrand en caso de que requieran para alguna instalación similar, pero bueno, ahí los tenemos, tipo 1, 2 polos, tipo 2, 2 polos. Vamos con la siguiente instalación. Ejemplo número 2, tenemos un edificio corporativo con pararrayos, ¿ok?
por lo tanto se mantiene la condición de alta probabilidad de una caída de rayo y también debemos descargar una alta energía. ¿Qué me recomiendan ustedes para este segundo ejemplo? Perfecto, tipo 1 para el general. Perfecto, y tipo 2. Excelente. ¿Ven? Es bastante sencillo. Entonces ahí tenemos tipo 1 y tipo 2. Acá pusimos tipo 1 para 4 polos porque normalmente las instalaciones de estos edificios corporativos al inicio en el tablero general son trifásicos y luego ya en el tablero de distribución ya tenemos soluciones monofásicas, por eso colocamos tipo 1 de 4 polos, tipo 2 de 2 polos, ahí también les dejo las referencias y vamos con el siguiente ejemplo. Ahora, tenemos un edificio, igual sigue siendo un edificio, pero sin pararrayos. Entonces, hay una baja probabilidad de caída de rayo y se debe descargar igual una alta energía. Entonces, en este ejemplo, ¿qué ustedes me recomiendan? Tanto para el tablero general como para el tablero de distribución. Ahí, perfecto, me dicen tipo 2 para ambos. Excelente resultado, Marcelo, porque esa es la respuesta correcta. Tenemos un tipo 2. ¿Por qué tipo 2 para ambos? Porque tenemos un tipo 2 de 4 polos para el tablero general, ¿ok? Sabemos que no necesitamos un tipo 1, no necesitamos un tipo 1 robusto porque ya nosotros no vamos a tener un pararrayos, por lo tanto la caída de rayos es bastante baja. Y para el tablero de distribución, obviamente no lo vamos a dejar sin ningún tipo de protección. Colocamos un tipo 2 para 2 polos, una instalación ya monofásica y con eso vamos a tener una protección en cascada donde vamos a limitar cualquier tipo de sobretensión que pueda quemar nuestros artefactos eléctricos. Así que gracias ahí por la respuesta. Excelente. Vamos con el siguiente. Y el último ejemplo que tenemos es una casa particular, ¿ya? Supongamos, tenemos un cliente que tiene una casa particular, obviamente esa casa no tiene pararrayos, hay una baja probabilidad de caída de rayos, en el área geográfica en sí no tiene caídas de rayos frecuentemente, hay un menor nivel de energía a descargar, por supuesto, y debemos limitar aún más el sobrevoltaje en una carga en específico. Entonces, ahí ustedes, ¿qué me recomiendan? Tipo 2 y tipo 3. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Con ese ejemplo yo quería cerrar. Tenemos en el tablero general un tipo 2 de 2 polos y tenemos en la carga en específico un tipo 3 de 2 polos. Recuerden que el tipo 3 viene en 3 formatos, ya sea Ariel DIN para instalarlo en el tablero, que viene con su protección integrada. Tenemos también a placa a muro con la línea o la serie domiciliaria Matix, con 2 enchufes a los lados o dependiendo del tamaño de la placa y el soporte. Y por último, tenemos también a modo de zapatilla. Entonces, con eso quería cerrar. Ahí les tenemos las referencias también del que es a placa o muro, por si quieren revisarlo. Es solo un módulo, el módulo que está en el centro. Y bueno, con esos ejemplos yo quería cerrar. Y bueno, obviamente darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este ciclo de protecciones eléctricas que iniciamos ya hace 5 semanas, 5 webinars realizándolos los días viernes a las 10 de la mañana. Agradecidos por dedicarnos su tiempo, por acompañarnos, por ser tan participativos y bueno, por supuesto yo personalmente pedirles disculpas por los inconvenientes, lamentablemente un corte de energía y el internet, la señal de internet no volvió nunca, o por lo menos hasta ahora no ha vuelto en mi computador, así que voy a revisarlo, pero les pido mil disculpas, lamentablemente ocurrió durante el webinar, pero les agradezco el que se hayan podido quedar conectados porque me tardé unos minutos en volver, así que bueno, muchas gracias, agradecidas con todos, cualquier duda o consulta les voy a dejar mi correo electrónico en el chat, para que ustedes puedan escribirme, para que puedan preguntarme si tienen algunas consultas acerca de los diplomas. Como les decía, el diploma final va a llegar en una o máximo 2 semanas, ¿ok? Es máximo. Ahí les dejé mi correo electrónico. Pero ya vamos a estar trabajando en los diplomas. Desde el día de hoy yo voy a estar viendo cuáles fueron los que asistieron durante estas 5 jornadas y yo misma les voy a estar haciendo llegar sus diplomas de participación a sus correos electrónicos. Así que cualquier duda, quedo muy atenta al correo, cualquier duda técnica también o de próximas capacitaciones. Con mucho gusto puedo ayudarles y entregarles toda la información que necesiten. Así que les agradezco muchísimo. Les iba a hacer una breve encuesta de satisfacción, pero bueno, lamentablemente no la voy a poder hacer ahora mismo desde acá, desde el teléfono, pero agradecerles que tengan un excelente fin de semana
Nos vemos entonces en una próxima capacitación. Y bueno, buen día para todos y gracias por la paciencia y por esperarme hasta el final. Así que, excelente. Sí, yo también los voy a extrañar. Lamentablemente llegó al final esta ciclo de charlas, esta especialidad, pero bueno, pronto volvemos con más capacitaciones, con nuevos temas, así que muy agradecidos, buen fin de semana. Y bueno, me voy a quedar unos minutitos acá respondiendo algunas cositas que veo acá en el chat. Así que buen día, nos vemos y hasta la próxima. Gracias por todo.
Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.